Vi que mi padre lloraba en silencio, pero no por el dolor. Y eso fue solo el principio. El oxígeno salía del tanque con un siseo débil. La habitación olía a desinfectante, sudor viejo y sopa recalentada. La televisión seguía encendida, sin volumen, mostrando imágenes de un noticiero que nadie miraba. Mi padre, una figura ahora pequeña y consumida, respiraba con esfuerzo, pero su mirada estaba fija en el techo, como si leyera algo que yo no podía ver. Me acerqué con una toalla húmeda. Le limpié la frente. Él no dijo nada, pero las lágrimas seguían cayendo, lentamente, silenciosas, como yo. ¿Te duele? Pregunté casi sin voz. Él negó con la cabeza. Apenas un gesto. Era la tercera noche sin dormir. Me dolía la espalda, las muñecas. Tenía los dedos manchados de crema para escaras. Nadie había llamado. Mamá dijo, hace días. Estoy agotada, cariño. No puedo con esto. Y Sofía ni siquiera contestó mis mensajes. Solo escribió, cuéntame si pasa algo grave. Como si esto no fuera lo suficientemente grave. Como si verlo deshacerse en esta cama, donde una vez leía el periódico cada domingo, no fuera ya la definición misma de grave. Me senté al borde del colchón y me quedé allí, con la cabeza apoyada en su mano. Escuchaba su respiración, el zumbido eléctrico del aire acondicionado, el silencio de una casa que ya no era hogar. Y en ese silencio pensé, ¿cuándo empezó todo esto? ¿Cuándo me convertí en la sombra de esta familia? Empezó, tal vez, con la forma en que mamá decía nuestros nombres. Sofía, mi estrella. Clara, ven luego, por favor. Siempre lo mismo. Sofía era la luz, la gracia, la que bailaba en fiestas y traía diplomas. Yo. Era la que se olvidaba el almuerzo, la que no hacía ruido, la que recogía los platos. Tenía 8 años la primera vez que lo noté, que entendí que el amor también tiene jerarquías. Una vez, en el colegio, me eligieron para representar la clase en una lectura pública. Llegué a casa emocionada con el texto arrugado entre las manos. Mamá me miró distraída desde la cocina. ¿Y Sofía? ¿Le fue bien en matemáticas? Preguntó sin dejar de remover la salsa. No sé, respondí. Pero yo. Bueno, díselo después a tu papá, dijo. Él estará orgulloso. No se lo dije nunca. Lo vi en sus ojos hoy. No era dolor físico. Era otra cosa. Era culpa. Como si finalmente comprendiera. Como si esas lágrimas fueran para mí, no por mí. Pero no dije nada. Solo seguí limpiando su frente. En silencio. Como toda la vida. La enfermera llegó a cambiar la vía. Me hice a un lado. Ella me miró, cansada, sin juzgar. ¿Eres su hija? Preguntó. Asentí. Siempre estás tú, ¿verdad? Nunca he visto a otra. Me encogí de hombros. Quise responder. No pude. Cuando se fue, me quedé de pie, mirando la ventana. La ciudad seguía ahí fuera. El tráfico, las luces, la gente que no tenía idea de que mi mundo se estaba deshaciendo entre pañales adultos y jeringas. Y entonces me vino un pensamiento, claro como un rayo. ¿Y si simplemente me voy? ¿Si no vuelvo mañana? Fue la primera vez que me lo permití pensar, pero no lo hice. Volví a sentarme, tomé su mano de nuevo y empecé a pensar. Cuando todo comenzó, la vi reír por videollamada mientras se tomaba un vino en una terraza. Fondo de mar, gafas de sol, uñas rojas. Papá sigue igual, le dije. No ha comido nada hoy. ¿Y qué quieres que haga, Clara? Estoy en Tarragona con los niños. Mamá también necesita descansar. ¿No está contigo? Bueno, se fue con unas amigas. Fin de semana largo. ¿Por qué me hablas así? No te hablo así, solo te informo. Sofía bufó, giró la cámara y terminó la llamada sin despedirse. Me quedé mirando la pantalla vacía, con el eco de su risa todavía vibrando en la habitación. Luego miré a mi padre, que seguía dormido o inconsciente. Era difícil distinguir. Cada día se parecía menos a él mismo. La rutina era precisa: cambiar pañales, masajear piernas, preparar sopas líquidas, calmar delirios nocturnos. Todo giraba en torno al oxígeno, a los medicamentos, a la lista interminable de cuidados.
Yo era enfermera, cocinera, psicóloga, y nadie. Ni un gracias, ni un ¿cómo estás? Ni un simple ¿quieres que te reemplace un día? A veces imaginaba una cámara escondida, como en esos programas de televisión, que mostraría a todos cómo era realmente esto. Cómo mi padre me apretaba la mano con fuerza al tener miedo. Cómo gritaba nombres del pasado en sueños. Cómo me decía, lo siento, sin contexto, una y otra vez. Lo siento, lo siento, lo siento. Una tarde encontré una nota arrugada en el cajón de su mesa. Era su letra, temblorosa, pero reconocible. Clara, sé que estás. Siempre estuviste. Perdóname por no haberlo dicho antes. La guardé en el bolsillo. La llevé conmigo durante días. La tocaba con los dedos cuando necesitaba respirar. Un domingo, mamá apareció con una caja de documentos. Tenemos que hablar, dijo. Se sentó sin quitarse el abrigo. ¿Qué es eso? Lo del banco. Ya organizamos todo con el abogado. Sofía firmó ayer. ¿Organizaron qué? La administración, la tutela. No podemos dejar que te encargues tú también de eso. Ya bastante tienes con... Lo demás. Me senté frente a ella. El silencio fue grueso, tenso. Sentí que algo se despegaba dentro de mí. ¿O sea que me excluyeron? No digas tonterías. Esto es por orden, por estructura. ¿Por estructura? Repetí. Tú no sabes de números, Clara. Y Sofía ya lo tiene todo listo con su gestor. ¿Y papá? Papá no está en condiciones. No respondí. Ni grité, ni lloré. Solo sentí un peso nuevo, pesado, pero no extraño. Era familiar, como una manta húmeda sobre los hombros. La misma sensación que tenía desde niña cuando me decían que me callara, que esperara, que Sofía ya estaba hablando. Esa noche me encerré en el baño. Me miré al espejo. Tenía los labios partidos, los ojos secos. Me vi como una cuidadora. No como una hija, ni como una mujer. El mensaje de Sofía llegó tarde, como siempre. ¿Firmaste ya los papeles? Hay prisa con el banco. No respondí. Abrí el grifo. Dejé correr el agua caliente. Puse la nota de papá sobre el borde del lavabo. Leí cada palabra otra vez. Me lo imaginé escribiéndola con esfuerzo, ocultándola para que nadie la viera, pensando en mí. Me aferré a esa idea como a una cuerda en medio de un pozo, y aún así, al día siguiente, cuando volví a sentarme al lado de su cama, cuando le cambié las sábanas, cuando lo ayudé a beber, no dije una palabra. No hice una escena. No pedí nada, porque todavía creía que si aguantaba un poco más, alguien, cualquiera, vería lo que yo estaba haciendo. Todavía no entendía que, para ellos, yo siempre fui solo eso, la que aguanta. El gesto fue mínimo, pero suficiente. Mi padre me tomó del brazo cuando intenté levantarlo para cambiar la almohada. Me miró directo a los ojos, esa mirada tan lúcida de pronto que me sobresaltó. Clara, dijo, no dejes que te borren. Me congelé. ¿Qué dijiste? No firmes nada. Quise preguntarle cómo sabía, si había escuchado algo, si entendía lo que estaba pasando, pero él volvió a cerrar los ojos. El momento se deshizo como papel mojado, y aún así, esa frase quedó en el aire, pegada en las paredes, en mi piel. No dejes que te borren. Esa tarde revisé su escritorio, algo que nunca había hecho sin pedir permiso, pero ahora sentía que debía, como si me lo hubiera autorizado con esa frase. La mayoría eran papeles viejos, facturas, recetas, instrucciones médicas, hasta que encontré una carpeta azul, oculta detrás de manuales de electrodomésticos. Dentro, copias de transferencias, recibos bancarios y una hoja con su firma en grande. Una fecha reciente. El destinatario. Mi nombre completo. Mis manos temblaron. No entendía todo, pero estaba claro. Mi padre había hecho movimientos financieros antes de empeorar. En silencio. Sin decirle a nadie. Guardé la carpeta sin hacer ruido. Pero algo dentro de mí se activó.
Esa noche fingí dormir en el sofá del cuarto, como siempre, pero cuando mamá llegó, escuché todo. No mejora, dijo con voz seca. Clara está cada vez más rara. Sofía suspiró desde el pasillo. ¿Firmó? No, aún no, pero lo hará. Siempre hace lo que se le dice. Ambas rieron, como si recordaran un chiste antiguo, algo privado, algo que me dejaba fuera. Quise salir, enfrentar, gritar, pero me quedé en la sombra, esta vez no por miedo, sino para ver, para entender bien. Al día siguiente llamé a una amiga del instituto, Inés, abogada. No éramos cercanas, pero recordaba su mirada afilada y su manera de hablar sin rodeos. Nos vimos en un café, a 2 calles del hospital. Le mostré los papeles, la nota de papá, y le conté lo mínimo. Ella leyó en silencio. Luego levantó la vista. Clara, esto no es menor. Estas transferencias indican intención de reparto. Y si están tratando de sacarte de decisiones legales, hay un problema. ¿Puedo hacer algo? ¿Quieres hacerlo? La pregunta me golpeó más que todo lo anterior. Quedé en silencio. No sé, dije. No quiero pelear. Entonces ya estás perdiendo, respondió ella. Pero si quieres, puedo ayudarte. Discretamente. Le apreté la mano. Asentí. Por primera vez en semanas, sentí que respiraba sin peso en el pecho. Volví a casa con una calma extraña. No alegría, no alivio. Solo foco. Me acerqué a papá. Le susurré. Lo encontré. Él no reaccionó, pero juraría que un músculo en su mejilla se movió. Como si sonriera, aunque ya no pudiera. Esa noche mamá se acercó con los papeles de nuevo. Clara, firma esto. Ya es tarde. Estamos todas de acuerdo. La miré a los ojos, por primera vez, sin bajar la vista. No. ¿Qué? Dije no. Quiero revisar todo con alguien. Con calma. Mamá apretó los labios. Su voz se hizo aguda. ¿Desde cuándo haces escenitas? Desde ahora. Sofía al fondo dejó caer el teléfono en la mesa. Me miró como si no me reconociera. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás insinuando? Me encogí de hombros. Nada. Solo que no firmo sin entender. Silencio. Espeso. Incómodo. Yo lo sostuve. Lo dejé crecer. Que se sintiera en las paredes. En el aire. Ese fue el primer momento en que vi miedo en los ojos de mi hermana. Y supe, esto apenas comienza. Papá murió una madrugada sin sonido. Ningún suspiro final, ningún espasmo. Solo dejó de respirar. Me di cuenta por el silencio. Me acerqué, toqué su mejilla. Estaba tibia aún. Le cerré los ojos con los dedos, como en las películas. No lloré. Solo me senté al borde de la cama y esperé que saliera el sol. Las primeras luces entraban por la persiana rota. El mundo seguía, indiferente. Mamá y Sofía llegaron 3 horas después, maquilladas, con café para llevar. ¿Y el médico? Preguntó mamá, sin mirar a la cama. Ya vino. Hizo el certificado. ¿Y tú no nos avisaste? Les escribí a las 5. Ninguna contestó. Sofía bufó. Mamá giró la cabeza, apretó los labios. No dijeron nada más. El resto del día se movieron como actrices en una obra que ya habían ensayado. Llamadas, trámites, abrazos teatrales. Yo observaba desde dentro como desde un túnel. En el tanatorio los invitados hablaban bajo. Comentaban el tiempo, los papeles, los qué pena. Mamá se abrazaba con primas que no veíamos hace años. Sofía caminaba de un grupo a otro como si estuviera en una gala. Yo me senté junto al féretro, sin moverme. Un hombre mayor, vecino de mi infancia, se me acercó. Tu padre siempre decía que eras la fuerte. No la más lista, no la más simpática, pero la fuerte. Lo miré. Nunca me lo dijo. A mí sí. Se fue antes de que pudiera decir nada. Después del entierro volvimos al piso. Silencio denso. Olor a flores baratas y comida recalentada. Mamá dejó una carpeta sobre la mesa. Es mejor cerrar esto cuanto antes. ¿Qué es? El documento de renuncia. Al testamento. Para que todo pase directamente a Sofía, que se encargará de todo, como acordamos. ¿Acordamos? Bueno, tú lo aceptaste, ¿no?
Nunca lo acepté. Sofía intervino. Su voz, de hielo. Clara, por favor, no hagas esto. No conviertas el dolor en un drama. Papá no dejó casi nada. Un piso en ruinas y deudas. ¿Para qué quieres complicar todo? Quiero entender. Eso es todo. Lo haces difícil, dijo mamá sin mirarme. Como siempre. La carpeta seguía ahí, abierta. Un bolígrafo azul encima. La miré. La toqué. Y firmé. Firmé. Silencio. Gracias, dijo Sofía. Me fui sin decir nada. Caminé hasta el parque donde papá me llevaba de niña. Me senté en el mismo banco oxidado. El mundo giraba, niños jugaban, gente corría. Saqué del bolso la carta, la que me había dejado. Siempre estuviste. Y sentí cómo algo se rompía dentro. No rabia, vacío. Días después, mientras recogía sus cosas, encontré el sobre marrón con su letra. Entregar tras mi muerte, decía. Era una copia de su última voluntad, legal, sellada, con fecha anterior a la supuesta renuncia que yo había firmado. En ella, el piso estaba a mi nombre, solo a mi nombre, y una cuenta bancaria con los pocos ahorros que quedaban. No entendía. Llamé a Inés. Clara, dijo tras revisar los documentos. Esa firma no anula nada. Era simbólica, no legal. Él lo dejó claro con esta nueva escritura. Entonces, ¿el piso es mío? Sí. ¿Y ellas? ¿No tienen idea? Colgué. Me senté. La habitación era la misma. Pero algo cambió. Yo ya no era la sombra. Pero entonces golpearon la puerta. Mamá y Sofía, juntas. Tenemos que hablar, dijo Sofía. Su tono no era de súplica, era de amenaza. Sabemos que tienes algo, dijo mamá. Papá no haría eso, dijo Sofía. Tú lo manipulaste. Yo no dije nada. Solo las miré. Y supe. No era el final. Era el primer fuego. No tienes derecho, escupió Sofía, cerrando la puerta detrás de sí con un golpe seco. Papá estaba enfermo. No estaba en su juicio. Esto se puede impugnar, añadió mamá sentándose sin invitación. Yo las observé desde el umbral. No me moví. ¿Van a tomar té? Pregunté. ¿O prefieren ir directo al chantaje? Silencio. Un segundo. 2. No es chantaje, dijo Sofía fingiendo calma. Es justicia. Tú firmaste la renuncia. Legal o no, lo hiciste. Y sabías lo que significaba. Yo firmé por cansancio, por miedo, no por convicción. ¿Y ahora qué? ¿Vas a quedarte con todo? Mamá se inclinó hacia mí. Después de lo que hemos hecho por ti. Reí, suave, casi sin voz. ¿Hecho por mí? ¿En qué año? Esa noche no dormí. Me senté en la mesa del comedor, los papeles frente a mí, notas del banco, el testamento, los extractos. Todo apuntaba a una cosa. Mi padre lo preparó. No improvisó. Tomó decisiones sabiendo que no le quedaba tiempo. Y eligió. Me eligió a mí. No por lástima, por justicia. Y con esa certeza vino otra idea, más grande. No era solo una herencia. Era un testimonio, un mensaje, una confesión muda. Él también vio lo que me hicieron. Llamé a Inés. ¿Puedo hacer público el testamento? Es tu derecho, pero prepárate. Se van a mover. Van a intentar ensuciarte. Ya empezaron. Entonces sé más lista. Usa su juego, pero con tus reglas. Me quedé en silencio. Hay algo más, dije. Quiero revisar sus cuentas antiguas, las de la pensión. Tal vez haya más. ¿Sospechas algo? No sé. Solo tengo una sensación. Dame un día. Colgó. Me quedé mirando la calle. Gente caminando, coches, bocinas. Todo tan normal. Como si no estuviera a punto de reescribirse mi historia. Al día siguiente, Inés me envió un correo con una sola frase. Encontré algo. Llámame. Temblando, marqué. Tu padre tenía una cuenta secundaria. Antigua. Muy discreta. Abierta hace 20 años, justo después de su primera hospitalización. ¿Y cuánto hay? No es mucho, pero no es poco. 47. €0. Sentí un vértigo. No por el dinero, por el hecho. Papá guardó algo solo para sí, durante años, y lo dejó intacto. Está a tu nombre.
¿Desde cuándo? Desde hace 2 meses. Me senté. Puse la cabeza entre las manos. Respiré hondo. ¿Qué vas a hacer? Preguntó Inés. Voy a usarlo. ¿Cómo? No sé aún, pero no será en silencio. Esa misma tarde volví a casa. Entré al cuarto de papá, donde aún estaban algunas cosas. Encontré la caja de madera donde guardaba documentos personales. Abajo, entre libros viejos, una carta sin sobre. Mi nombre, escrito en su caligrafía frágil. Si lees esto, ya no estoy. Y lo sé. No dije lo suficiente. Pero tú viste. Siempre viste. Y callaste. Hasta ahora. No me dejes en el olvido. No te dejes a ti. La cuenta es tuya. No para sobrevivir. Para comenzar. Perdóname. Papá. La releí 3 veces. Las lágrimas vinieron sin aviso. No eran de tristeza. Eran de furia. Esa noche invité a Sofía y mamá a cenar. Las recibí con mesa puesta, copas limpias, velas. Se sorprendieron. Dudaron. ¿Qué es esto? Preguntó Sofía. Una tregua, dije. Por ahora. ¿Te rendiste? Mamá entrecerró los ojos. No. Pero aprendí algo. Ya no necesito que lo entiendan. Solo quiero que escuchen. Sofía cruzó los brazos. Mamá esperó. Yo saqué una copia del testamento. La dejé en la mesa. Esto es lo que hay. Legal. Final. Eso no cambia lo que sentimos, dijo mamá. Exacto, respondí. Pero por primera vez lo que yo siento importa más. Y entonces les conté de la cuenta, de la carta, de que ya no era una cuidadora silenciosa, que era la hija que él eligió al final, que no les debía nada, solo silencio. Y eso, desde ahora, se acabó. Me desperté antes del amanecer. El piso estaba en silencio. Mamá y Sofía ya no vivían aquí, pero su sombra seguía presente en cada objeto, cada rincón. Abrí las ventanas, dejé que el aire nuevo entrara, saqué todas las cortinas. El polvo danzaba en los primeros rayos del sol como si celebrara algo. Tenía un plan. No de venganza, de revelación. El primer paso fue contactar a una periodista local. No una grande, no una estrella. Alguien que escuchara sin juzgar. Encontré a Laura por casualidad. Escribía sobre historias familiares, herencias, silencios. Le envié un correo con 3 frases. Soy Clara. Cuidé a mi padre hasta el final. Mi familia me borró. Él me dejó todo. Y tengo pruebas. Me respondió en 1 hora. Nos vimos en un bar discreto. ¿Quieres exponerlas? No por odio, por dignidad. ¿Y por qué ahora? Porque por fin tengo voz. Le mostré la carta, los documentos, la transferencia, la renuncia simbólica. Laura escuchaba sin interrumpir. Tomaba notas. Me miraba como si supiera lo que significaba callar demasiado tiempo. ¿Puedo publicar esto? Con una condición. Sin sensacionalismo. Solo hechos. Será limpio, prometido. Mientras ella preparaba el reportaje, yo avancé con lo que realmente me quemaba dentro. Recuperar mi historia. Empecé a escribir. Cada noche, después del trabajo. No como una víctima, como testigo. De una hija invisible que se volvió imprescindible. De una casa donde el silencio era más cruel que los gritos. Lo titulé La que no contaba. Puse cada escena, cada plato lavado sin agradecimiento, cada cumpleaños olvidado, cada mirada que pasaba a través de mí como si fuera vidrio. Y también el momento en que mi padre me apretó la mano y me dijo, «No dejes que te borren». No lo haría. Laura me llamó una semana después. Sale mañana y tiene fuerza, pero prepárate, no todos van a entender. No me importa que entiendan, solo quiero que se sepa. Colgué. Me senté frente al espejo y sonreí, por primera vez, sin culpa. La mañana de la publicación fui a una cafetería. Pedí café con leche y tostada. Abajo, en el expositor, estaba el diario. Titular pequeño, pero claro. La herencia silenciosa. Una historia de cuidado y traición familiar. Con mi nombre. No el de Sofía. No el de mamá. El mío. Lo leí completo. No lloré. No temblé. Solo sentí un clic interno. Como si por fin se cerrara una puerta que había estado entornada toda la vida.
A mediodía empezaron los mensajes. Primero tías lejanas. No sabía todo esto, Clara. Lo siento. Después amigas de la infancia. Siempre te admiré, pero nunca supe por qué callabas tanto. Y luego, Sofía, ¿qué has hecho? Esto nos deja mal a todas. Estás enferma. Papá no te reconocería. Le respondí con una sola foto, la carta de él, con su firma. No dijo más. Por la tarde, recibí un correo inesperado. Una editora de una pequeña editorial local leyó el artículo y quería saber si había más. Le mandé 3 capítulos de la que no contaba. 2 días después, me ofrecieron contrato. No grande, no millonario, pero mío. Firmé sin dudar. Poco a poco, empecé a limpiar el piso. Saqué muebles viejos, cuadros que ya no significaban nada. Pinté paredes, cambié cortinas. Compré flores, no para decorar, para celebrar. Cada acción era un acto de posesión no material, sino emocional. Me apropiaba del espacio como antes no me atrevía a apropiarme de mi vida. Y una tarde, mientras pasaba la aspiradora, me detuve frente al espejo del pasillo. Ese donde de niñas Sofía jugaba a ser actriz. Donde yo me veía como un borrón detrás de su reflejo. Me miré largo, y por primera vez pensé, estoy. Y eso bastaba. La presentación del libro fue pequeña. Una librería de barrio, sillas plegables, vino barato en vasos de plástico, pero estaba llena. Vecinos, colegas de trabajo, un par de periodistas curiosos. Incluso la directora de mi antiguo colegio apareció, con el pelo más blanco y el mismo gesto distante. Yo estaba de pie frente al micrófono, con las manos heladas. El libro temblaba entre mis dedos. Respiré. Abrí la primera página. A los que alguna vez fueron invisibles. A los que nunca dejaron de ver. Silencio. Miradas fijas. No era una lectura. Era una declaración. Sofía no vino. Tampoco mamá. Pero llegaron mensajes. Primero una historia pasivo-agresiva en redes. Una foto de un atardecer con la frase: la familia no se elige, pero la dignidad sí. Luego un correo frío de mamá. No entiendo por qué haces esto. La ropa sucia se lava en casa. Papá no habría querido esto. Respondí con una frase. Papá sí lo quiso, solo que ustedes no lo escuchaban. Silencio, otra vez. Pero ahora era mío. Una semana después, recibí una invitación para hablar en una mesa redonda sobre cuidados familiares. Tema central: el peso invisible de la mujer cuidadora. Fui. Con miedo, pero fui. Me senté entre 2 autoras reconocidas. Ellas hablaban con soltura, citaban estudios. Yo conté lo mío. Noches de pañales, sopa fría, decisiones no consultadas, la firma en falso. No por victimismo, por verdad. Al final, una mujer del público se me acercó llorando. Gracias. Me hiciste sentir menos loca. La abracé. Y entendí. Esto era más grande que mi historia. Era una grieta que se abría en miles de casas silenciosas. Pero entonces llegó el contraataque. Una llamada de un abogado. Sofía y mamá habían iniciado un proceso para impugnar el testamento. Alegaban influencia indebida, desequilibrio emocional del padre, manipulación. Me senté frente a Inés. ¿Pueden ganar? Pueden intentarlo. Pero no tienen pruebas, solo ruido. ¿Y si hacen que yo me hunda en eso? Inés me miró fijo. ¿Tú sabes quién eres ahora? Asentí. Entonces no te hundes, te defiendes. Decidí no contraatacar, no arrastrarme en el barro, pero sí me presenté a la audiencia. El tribunal estaba frío. Blancos los muros, frías las sillas, gélidas las miradas de mamá y Sofía. Llegaron con su abogado, impecables. Yo fui sola, tranquila, con la carta de papá en el bolso, sin intenciones de mostrarla. No la necesitaba. El juez escuchó. Las preguntas eran técnicas, secas. ¿Clara forzó a su padre a modificar el testamento? No. ¿Tiene pruebas? Él mismo lo dejó por escrito, en tiempo y forma. Fue su decisión. La sesión fue corta.
Al salir, Sofía me siguió al pasillo. ¿Qué ganas con esto? ¿Arruinarnos? La miré. Estoy salvándome. Papá no te quería más que a mí. No, solo me vio al final. Ella se quedó parada. Su expresión era la de una niña castigada, no de una mujer traicionada. 2 semanas después, la sentencia fue clara. El testamento era válido. El piso, el dinero, todo quedaba como estaba. Yo no celebré, no brindé, solo caminé hasta la playa, con los zapatos en la mano. Me senté frente al mar. Recordé la primera vez que papá me llevó allí. Yo tenía 6 años. Corría detrás de las olas. Él reía. Era uno de los pocos días en que me sentí elegida. Y ahora, sin él, volvía a sentirlo. Elegida. No por ellos, por mí. De regreso a casa, encontré una caja frente a la puerta, sin remitente. Dentro, fotos familiares, un reloj antiguo, un pañuelo bordado con mi nombre. Y una nota. Esto era tuyo desde el principio, mamá. No lloré. No la llamé. Simplemente guardé la caja en el armario. Un día tal vez la abra. Pero no hoy. Hoy tengo otras cosas que hacer. Un vestido blanco colgaba del marco de la puerta, sencillo, sin encaje, sin drama. La luz de la tarde lo atravesaba, proyectando su forma sobre la pared. Afuera, en el patio, los invitados comenzaban a llegar. Pasos suaves sobre las piedras, risas contenidas, copas que tintineaban. Yo estaba sola en el cuarto, frente al espejo, el mismo espejo del pasillo, ahora colgado aquí. Mi reflejo era nítido, completo, sin sombras. Alguien tocó. 5 minutos, dijo Inés con una sonrisa. ¿Lista? Asentí. Ella desapareció. Caminé hacia la cómoda. Saqué del cajón la carta. La leí una última vez. Luego la doblé y la guardé en el pequeño bolso blanco que llevaría conmigo, no como símbolo de dolor, sino como recordatorio de todo lo que no soy más. La música empezó. No era marcha nupcial. Era un piano suave, libre. Salí al patio. Él me esperaba allí, bajo los árboles. No era un cuento de hadas. No era un rescate. Era elección. Mutua. Nos tomamos de las manos. Al fondo entre la gente, reconocí algunas caras que nunca esperé ver. La directora del colegio. Un vecino. La mujer que se me acercó tras la presentación del libro. Ninguna familia de sangre. Y sin embargo, todos eran familia. Él me sonrió. Yo respiré. Y supe en ese instante, sin duda alguna, no me borraron.